Hola a todos, soy Patricia y esto es Infinity Hughes. Hoy comenzamos un viaje muy especial. Lo que van a escuchar no es solo una entrevista, es el legado vivo de mi abuela Teresa. A sus 91 años, nos abre su corazón para contarnos cómo una niña que sobrevivió a un terremoto y al rechazo de su propia familia, logró encontrar su voz a través de la belleza y la determinación. Prepárense para viajar al Perú de los años 30 y conocer a una mujer que nos enseña que el destino no es lo que nos imponen, sino lo que nos atrevemos a construir. Con ustedes, el primer episodio, el terremoto y el umbral, memorias de una infancia en Perú. Bueno, abuelita, aquí estamos. ¿Qué tal? Muy bien, aquí en Madrid, en una ciudad muy bonita, muy linda. Desde chica quería conocer. ¿En qué mes estamos ahora? Estamos en el mes de enero, el del 2026, o sea que hemos tenido la alegría de recibir el año aquí, justamente aquí en la casa de Luis, padre, Luis Kowalski, y reunida aquí con la familia que comprende mi hija Maite y mis nietas Patricia, Verónica y Luis Daniel. Luis Daniel, que ya está casado y en los cuales tiene dos niñas que justamente en el mes de enero cumplen las dos. Nacieron, vamos a decir, en el mismo mes. Y ahora Hailey, que es la pequeña, que va a cumplir este día miércoles 6 años. Hailey, que cumple 5 años este día miércoles, y Hailey, que cumple Eva, que cumple el día 24 también. O sea, las dos bisnietas cumplen en enero. Tengo las dos nietas, que es Patricia y Verónica, que cumplen en diciembre. Y mi hija Maite y yo cumplimos las dos en abril. O sea que sí, muchas fiestas, todo el tiempo pegadas. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a retroceder un poco en el tiempo. A ver, si nos puedes contar un poco dónde naciste y cómo era ese lugar. Bueno, nací en Lima, Perú, en la ciudad de Huacho, y en la casa, bueno, éramos 4 hermanos, 3 mujeres y un hombre. La hermana mayor, Margarita, que aún vive, Julito, o sea, el varón, tercera. El varón, que es Julio, la tercera que soy yo, y después venía la última, que es Consuelo. Ya estamos todos ahorita ya mayores. Y en Huacho estábamos en colegio. Sí, abuela, pero ¿en qué año naciste? En 1934. O sea, que ¿cuántos años tienes ahorita? 91 años. Ajá, ya faltan 2 meses o 3 meses, que es en abril, que ya cumpliré los 92. Uh-huh. Y bueno, me encuentro bien. Regreso a esos años de Huacho. La casa era grande, como llamamos así, como de pueblo, esas casas grandes, bonitas. Y en el fondo era un patio grande que había un corral. Y en ese corral habían las gallinas, el gallo, los patos, y cada uno teníamos un pollito. Entonces uno era Calcetón, que tenía los pelitos en la patita. El otro era que no tenía pelitos en el cuello, le llaman Carioca. O sea, cada pollito tenía su característica y cada uno tenía su pollito. Muy bien. Es lo que yo me recuerdo, que así, que era alegría. Y después tuvimos que se separaron nuestros padres, y eso fue una época que mi mamá se fue, vamos a decir, tengo entendido, de la casa. Entonces mi papá se quedó con 4 hijos pequeños, porque eso fue como en el 40, y en 34 tendría 6 años. Entonces mi papá nos dejó a la hermana Margarita, que tiene 6 años más que yo, que son 12, y yo de 6, nos dejó internas en un colegio, ahí en Huacho, y al varón, y la última, que era pequeñita,
las llevó a Lima, donde mi abuela, la mamá de él. Y me recuerdo en ese tiempo que hubo un terremoto grandísimo, fuerte, y no había como las vías de comunicación, todo se había dañado. Así que mi papi pudo aparecer a Huacho a recogernos como a 2 días después. Y también recuerdo de que en el cuarto que yo estaba para interna, como era muy pequeña, la directora pensó que estaba en su cuarto, me pusieron la camita y yo dormía en el cuarto de la directora. Ujú. Entonces, cuando hubo el terremoto, yo había pedido a la señorita, uno en ese entonces, cuando se quería ir al baño, señalaba un dedito si era pipí y 2 si era pupú. Entonces yo me paré, le enseñé mi dedito y ella dijo que sí, que fuera. Cuando pasé el umbral del salón y entré para ir caminando hacia el patio grande donde estaba el baño, cuando llegué al umbral de esa puerta que daba al patio, se comienza el terremoto, pero que yo vi que la pared del fondo todita se hizo quincha, se llama cuando... De grieta. De grieta, pero así... Y salí todas las niñas de los salones corriendo hacia la salida, que era un callejón. Vamos a ver, la salida segunda será, porque la principal sería la grande. Entonces todas esas niñitas corrían hacia el callejón para salir a la calle. Y yo me agarré del mandil de la niñita y entonces agarradita ella, y ella salió para el callejón y había niñitas que se habían caído y las pisábamos. O sea, para mí, pero yo no me podía soltar hasta que fui a dar a la calle. Cuando llegué a la calle estaba la directora y Margarita, mi hermana mayor, agarradita a ella y le decía, mi hermanita, llorando. Y en eso aparezco yo. Ay, nos abrazamos y ya no nos soltamos. Y ya por 2 noches dormimos, que no, se fue la luz. O sea, todo fue un terremoto terrible. Después ya vino mi papá y fuimos a dar a la casa de mi abuela. Mi abuela era doña Ernestina Zamorano, decana del Teatro Nacional, ahí en Perú. Era una persona que había tenido una carrera muy linda, muy grande, muy bonita de teatro. Entonces, claro, una persona así no es una ama de casa, no es una persona normal, vamos a decir como todo corrientemente, ¿no? Ella era un poco más diferente. Había sido educada en Chile, un colegio alemán. Así que ella tenía el comienzo, el principio, mucha rectitud, mucho orar, muchas cosas. Uno daré el ejemplo de decir, nos sentábamos a la mesa a comer y decía, en la mesa como en misa, no se habla. Así que teníamos que estar calladitos comiendo. Y ahí estaban los 4 ya juntos. Sí, ya estábamos los 4 juntos. Y entonces en esa casa, que también era grande, una casa señorial, una sala que era toda alfombrada, había un piano enorme, grande y bonito, todos los muebles eran como coloniales, o sea, era una casa muy bonita donde fuimos a dar. Y pero claro, hay que imaginarse, ahora mismo me imagino, una señora que había sido de teatro, había tenido 7 hijos, y cuando la menor, que fue mi tía Carlota, tenía 6 meses, enviudó. Se murió el abuelo de un ataque al corazón así fulminante, o sea que se le fue enseguida y se quedó con 7 hijos para criar. Después de haber criado a esos 7 hijos, venirle 4 nietos de un hijo que, bueno, se le había ido la mujer. Me imagino que en esos tiempos no era tan fácil. Así que bueno, hay que agradecerle a la abuela que nos abrió, vamos a decir, los brazos y nos cobijó. Claro, para la mente de ella era su rectitud.
su cosa. Entonces, yo no, por lo menos, no nací con una persona cariñosa que me abriera los brazos, me consintiera algo, me hiciera nada. No lo conocimos ninguno de nosotros. Y mi abuela tenía, como digo, 7 hijos, de los cuales 2 eran mujeres, una que vivía en Caracas, Venezuela, era actriz, estaba ya haciendo lo que era ella, actriz, y la otra sí vivía en Lima. Era la tía Pepita, también muy nombrada, muy querida por todo el medio de teatro y de radio, porque en ese entonces era la radio la comunicación que existía. Así que ella hacía obras de teatro, novelas, que ahora no le encanta ver, pero en ese entonces era oír. Uh-huh. Así que, Pepita, era queridísima Pepita, Ureta, y eso y todo. Pero también Pepita tenía su carácter. Ninguno de ellos era cariñoso. Nunca hemos tenido que alguien que nos toque, nos abrace, nos consienta, nada. Todo era rectitud. Pero bueno, uno era lo que conocía y por lo tanto con eso es que vivía. En el colegio que fuimos al comienzo era una escuela que había muy cerquita a la casa, como decir 3 casas más allá, las hermanas Herrera, como que se llamaba, de lo cual guardo todavía el diploma que gané. Imagínate. Desde entonces. Me da risa. Y después, bueno, así como los pollos que se les echa el maíz y van creciendo, así fuimos creciendo bien. Y ya cuando estaba más chiquilla, vamos a decir, 11, 12 años, siempre uno se iba a su colegio y cuando regresaba, en la sala de la casa, de esa casa que he descrito que era tan bonita, estaban los actores y todos ahí ensayando. Así que uno en lo que abría la puerta de la casa, estaban con los papeles en la mano, ensayando su obra de teatro o de radio. Para nosotros era corriente ver, y ya nos conocía, y nos hacía, eso nos decían, mira a la niña, o lo que sea, nos reíamos. Después, con mi hermana Consuelo, que era muy pegada yo a ella, porque las dos nos llevábamos 2 añitos nomás. En cambio, la mayor nos llevaba 6 años, me llevaba a mí, y el otro que era varón. Así que lo que yo viví mucho, muy pegadita, fue con Consuelo, que nos llevábamos 2 años y estábamos siempre en lo mismo. Fueron recuerdos muy bonitos, muy bien, de una niñez que no es lo que uno conocía. La mamá no existía, y si existió alguna vez, ya fue más bien de grande, y sus hermanas vivían muy cerca de donde nosotros vivíamos. Nosotros vivíamos en la calle Concha, que es céntrico. A una cuadra estaba el Teatro Segura, que aún existe, y he ido esta vez a visitar y lo han remodelado muy lindo. Y entonces mis tías, que eran 3, Adela, Nelly, la otra, que hay veces se atrevían a venir a vernos, a los sobrinos, vamos a decir. Pero mamá Tina, que era mi abuela, Ernestina, nunca les hacía buena cara ni nada. Pero entonces, como vivían cerca, cuando ya estuvimos más grandes, ya yo iba a visitarlas. Y eso era bonito. Bueno, pero volviendo a esa parte, cuando tienes algún recuerdo de cuando tu mamá los deja y los abandona, justo después viene tu padre y viene y las deja a ustedes dos en el internado, ¿eso sientes que quedó algunas secuelas o algo dentro de ti por eso? ¿Qué sientes porque bueno, eso que pasó? De lo que yo recuerdo de entonces, de mi mamá, era que estando con mi papá, nació una bebé, una niña, que se llama, como ella, Graciela, Chela le decimos, ¿no? Y yo, el recuerdo aparte de los pollitos,
que no recuerdo más nada de la casa, los pollitos. Los pollitos que te acuerdas de los nombres y todo. Los nombres y todo, sí, porque era algo tan bonito. Me recuerdo haber estado un día, como digo, describo esas casas de pueblo que son grandes, describo haber estado dentro del cuarto de la mamá y yo como en el umbral, como entrando. Y la cama de ella pues estaba como a 2 metros, su cama, y ya había venido de tener la bebé. Entonces, lo que yo guardo en mi mente es asomarse mi papá en la puerta del cuarto con la bebé en los brazos y decirle, Graciela, ya escribí a la niña. Y ella le contestó, ¿y quién te ha dicho que esa es tu hija? Y entonces yo ver que mi papá, de la que tenía de brazos la niña, se la lanzó hacia la cama. Y yo cuando vi a la bebé que estaba en los aires yendo, he dicho, mi hermanita. Claro, normal. La impresión que guardo y que me quedó, así como una cosa. Después no recuerdo más nada, sino que, claro, ella fue a dar a la cama y la otra la agarró, como si fuera una pelota que le envió. Que le dijo, ¿quién te ha dicho que esa es tu hija? ¡Guau! Y él se le levantó. Habría bastantes problemas que no te enteraste. Y... Sí, ni más nada. Y después ya mi mente es que estaba en el internado. ¿Pero tú sentiste alguna vez que era tu culpa, algo de eso? No, nada. Siempre, desde el principio supiste que era entre ellos dos sí, y ya está. Y más nada. ¿Y quedarte en el internado solas? Tranquila, no recuerdo. Yo de por sí, mi naturaleza es como decir, acepto todo. Vale, bueno, eso lo vamos a tocar después. Sí, pero en ese momento, entonces tú no sientes que... Sí, nada de nada. Esto, y después ya vino mi papá, nos llevó a Lima, vamos a decir, donde la abuela. Estábamos bien, más o menos ahí bien. Y, ok, la parte de que no había cariño y tal, pero, ¿y la parte de lujos o eso? O sea, ¿cómo lo veías? O sea, la vida de tu abuela era quizás glamurosa. Sí. ¿Cómo era esa parte? Lo que me recuerdo es eso, la sala. La sala era tan bonita, venir gente. Después, me recuerdo una vez que pusieron el árbol de Navidad y los regalos. Pero bueno, mi abuela, en realidad, yo comprendo que nos aceptó. Éramos 4 niños, ella había criado 7 niños, entonces nosotros no es que éramos así el dulcito, vamos a ver, para ella, pienso yo, ¿no? Pero sí que mi hermana Margarita, la mayor, era y es muy bonita, y es blanco, piel más clara. Entonces, en Perú está marcado mucho tanto la clase, vamos a decir, los blancos, los medianos y los mestizos, y por supuesto que los más de color son como desairados, estos son indios o son cholos, que se les llama ya. Y mi hermana Margarita era lo bonito para ellos, ¿no? Se parecía más a ellos, vamos a decir, porque era blanquita y todo. Después seguía mi hermano varón, y el hombre siempre ha sido muy querido. El hijo varón. Y después venía yo, que tenía la piel más oscurita. Entonces, el pelo lacio, entonces me llamaban la chola. Eso se hace con despectivo allá. Esa es una chola, se dice. Quiere decir que es una mujer burda, no es blanca, ¿no? Y yo en ese entonces no tenía ni idea nada de eso, pero mi abuela sí me marcaba y me decía, cuando usted oiga el timbre, y en ese entonces tendría 6 añitos, cuando usted oiga el timbre, no salga, sino se me va al fondo. Entonces, usted no sale. O sea, no querían que me vieran que yo era como inferior. Yo lo tomaba con una naturalidad, porque es mi manera, es desde chiquitita. Las cosas no me afectan.
no lo tomo, ay, nada. Ah, bueno, me dice así, yo lo hago. Pero como yo era como niña curiosa, cuando ya yo sentía que ya había sonado el timbre, yo me iba para atrás y después poquito, caminaba. Y las cortinas que habían en el salón, que es el que eran del salón, yo asomaba mis ojitos por ahí, ay, y ya veía como niña por curiosidad, ay, ya vino una señora o esto, veía un momento el salón, el movimiento, y después me iba como un ratón para atrás. Nunca tuve, ay, que jamás. Entonces, eso es lo que recuerdo de chica, que mi abuela siempre un poquito despectiva. Y después, bueno, ya pasaron los años, fuimos al colegio, después ya nos metieron a colegio de monjas, ahí en San Marcelo, porque ya después de ahí ya nos mudamos a la calle, estábamos en la calle Concha, fuimos a Nápoles, que Nápoles era a 2 cuadras de donde habíamos vivido antes, y nosotros estábamos en la casa también grande, bonita, bien, y estábamos cerca a Nazaret, a 4:30 de Nazaret, donde es el Señor de los Milagros, y a 2 cuadras del colegio donde nos pusieron de monjas dominicas. Y entonces ahí en el colegio, pues era muy querida, bien, de todas maneras, la madre superiora, que se llamaba Encarnita, iba Consuelo conmigo, íbamos al colegio las dos, y ahí iba una prima, la prima Carmela, iba la otra que se llama Marta, nos juntábamos ahí, las chiquillas de la familia, vamos a decir. Y en ese colegio estuve nada más como hasta los 14 años, 12, 13 años, que era en esos años era como decir el tercero de primaria, o el segundo, que sabes algo, pero no has estudiado geografía como para decir, sabía esto, nada de eso. No había, en esos años era muy retrasado el estudio. Y recuerdo haber oído a una monja, Gloria, que se llamaba, que era muy recta, muy malosa, decirle a mi abuela, ella no sirve mucho para el estudio, y refiriéndose a mí. Ella no sirve mucho para el estudio, decía. Entonces, en cambio Consuelo sí, es más inteligente y de todo por mi hermana. Entonces mi abuela a esa edad decidió no mandarme más al colegio, porque dijo que la mujer lo que su misión es después casarse y tener hijos. Y si no he estudiado más, pues no importa. Y entonces quiso mandarme a estudiar más bien enfermería o costura, porque yo tenía desde chiquita, hacía a la muñequita, le hacía cosiendo a mano, ¿no? Le hacía los vestiditos. Entonces ella decía, ella puede servir para la costura. Pero ahí sí me recuerdo que para mí eso sí me sentó mal. Okay. Porque yo soy una persona que no puede ver la sangre. Imagínate. Me desmayo. Categóricamente yo veía la aguja para ponerme la vacuna, la cosa, y me desmayaba. ¿Cómo voy a estudiar yo enfermería si para eso es terror lo que tengo? Y después la costura, en esos años, era la costura, las máquinas a pedal, que le tenías que dar con el pie, tiqui, 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 tiqui. Y después la costura es algo que estás solita, sumida en eso que estás cosiendo, sola. No puedes estar hablando, no puedes conversando. Y yo no sentía que yo pudiera servir. Me gustaba la costura, pero yo no podría servir, porque mi temperamento, mi manera es más bien alternar, hablar, hacer, volver. No estar sentada en una máquina y taca, taca, taca con el pedal. Entonces, a la hora de comer, mi abuela tomaba ese tema. Ya sabes que estoy hablando en tal escuela. Entonces yo lloraba. ¿Y qué pasó? Que me vino la enfermedad esa de... Ay, no me acuerdo ahorita.
que por no comer y estar nervioso, Bulimia. me adelgacé. No se llama así eso. Las bulímicas son las que Sí, comen y sí, vomitan. No. Eso tiene otro nombre, ya lo veo. Ya, espérate. Entonces, sí. Entonces, lo de la enfermedad, Sí. o sea, ¿qué fue lo que te dio? ¿Cómo es que te sentías? Sí. Ya puedo ¿Sí? hablar. Bueno, en ese transcurso, que uno ya tenía los 14 años, vamos a decir, mi abuela le vino la enfermedad en las rodillas por el frío que hay en Lima, la humedad. Lima es una ciudad de mucha humedad, frío. Entonces el doctor de ella le dijo que le vendría bien irse a Chosica. Chosica, que aunque está a 1 hora, vamos a decir, de la capital, es un sitio donde todo el año hay sol. Es algo increíble, pero bonito, ¿no? Entonces ya mi abuela se fue para allá, le alquilaron casa, lo que sea y todo, ya vivía ella allá, y nosotros seguíamos en Lima. Vivíamos en esa casa, los 3 hermanos y mi papá. Mi papá era de profesión contador. Entonces él siempre por eso mismo había estado en Casma, en Huacho, porque era de las grandes fabricantes que tenían sus fábricas por esas zonas. Él era contador de una compañía o la otra y todo. Por eso es que estábamos fuera de Lima. Pero entonces cuando ya él se divorció, vamos a decir, ya se vino a Lima. Y entonces le salía trabajo fuera, pero él ya se iba y nosotros nos quedábamos con la abuela. Pero sí, mientras estaba en la ciudad, sí estaba con ustedes, en casa de la abuela. Venía. Cuando le salía una vacación o tomaba unos días, él venía. Estaba ahí pendiente. Y él era muy cariñoso. Yo me acuerdo una vez, que tendría 9 años igual, me vio las paperas. Y él vino de su viaje ese y me traía en una cajita unos caramelitos, y entonces acercarse a mi cama hasta que me despertó. Ay, papá, sí, hijita, y me dio los caramelitos. Él no sabía dónde ponernos y darnos todo el cariño, que éramos los hijos para él. O sea, que con él siempre con él sí sentías que era la parte que te protegía. Me protegía y nos quería, ¿no? Y los grandes paseos con mi papá en ese entonces, cuando nos quería sacar, era ir al mercado. Ajá. Para nosotros ir al mercado. Ay, veíamos. Y acordarnos de ver el cochinito, el conejo muerto y todo, pero, ay, mira, y ver la fruta, era el gran paseo, era ir al mercado. Bueno, pero eso me recuerda grandes, ¿no? Eso me recuerda a tú llevándome al mercado de Chacao. Sí. Y eso yo lo recuerdo perfectamente, donde están distribuidos los vendedores, pero claro, ahí no había muchos animales muertos, pero sí había muchas verduras y muchas cosas, ¿no? Sí, pero es algo increíble de decir. A él no le contaba nada, porque no tenía, seguramente. El mejor paseo, bueno, vamos al mercado. A pasearlo, a mirarlo como si fuera. Pero esos paseos de nosotros todavía ahora nos acordamos y nos reímos mayores. El paseo de mi papá. Pero mi papá para mí era, bueno, lo más bonito del mundo. Mi papá siempre se me llenaba la boca. Ya. Mi papá, eso es lo que más quería en el mundo. Y lo sigo queriendo, aunque nos está faltando, ¿no? Bueno, después de chica... Bueno, abuela, pero tu papá tuviera ahorita como 125 años, por Dios. Pero bueno, uno pues... Claro. Entonces, y él supo que yo lo quería mucho. Supo mucho. Bueno, entonces... tu abuela le dio la rodilla. Con la abuela, cuando retrocedo otra vez, que me vino a los 11 años, como que es la menstruación, que es lo que llamamos ahora. Y ella no me había informado, no me había informado que me podía venir eso. Así que el día que me vino, me recuerdo, ¿esto qué es? Asustada, y me ponía
pantaleta, iba al baño. Un susto enorme que ¿qué me había pasado? ¿Qué me pasaba? Hasta que me imagino que no me recuerdo cómo fue, quién me auxilió, quién me explicó que Margarita, eso por venía. ejemplo. Seguramente la hermana mayor, cuando le habré dicho, ¿qué me pasa? Pero asustada. Y después otra vez sí me recuerdo que estando en el patio, a la entrada habían macetones y todo en el jardín, que era como grande, y al pasar me di con una maceta que era con hierro, que eso que lo sujetan a las macetas, y me di la pierna, y me decía sangre, y tapármelo, asustada. O sea, nunca había esa libertad de decir, mira, me pasó esto, nada. Calladita uno tenía. No había comunicación, ¿no? Mucho control y cero comunicación. Sí. Así que esas cosas sí se me han quedado de cosas así. Dani, eso lo sigues después, teniendo claro, ahorita de eso, de que tú haces tus cositas y ya. No andas pidiendo nada a nadie. Sí. Entonces después de ahí recuerdo, cuando ya no querían más que fuera al colegio, bueno, uno obedecía. Era una manera de, en esos años, la mente del niño, vamos a decir, ya va creciendo con esa rectitud, que en esos años, si el niño, pongamos, yo no en mi caso, a mí nunca me pasó, pero yo veía que si el niño se ponía a refuñar por algo, le decía, cállese y póngase en esa esquina, en la esquina del cuarto, con la cara a la pared, y se va a mover cuando yo diga. Y ahí podías estar media hora, una hora. Se acordaban de decirte, ya, salga del castigo. Y uno le decía, párese. Y uno se paraba, siéntese, se sentaba. Y todo, pero ni asomo de decir o revelarte o pensar otra cosa que no es lo que te ordenaban o te decían. Y eso era todos los niños, no es que era yo. A mí jamás me castigaron así, pero yo veía. Era completamente, la niñez era otra cosa. Bueno, eso era así y así, en esos años, pues es lo que sé. Ibas a comentar algo de la abuela, de la abuela de que le dio el dolor de las rodillas y se fueron a no sé dónde. Sí, a Chosica. ¿Algo de eso tenías que decir más además de lo de eso? Bueno, que mi abuela en la sala, pongamos cuando venía la visita, ella tocaba el piano de maravilla, eso sonaba pero precioso, porque ella había estudiado allá en colegio alemán, en Chile, había estudiado de piano y todo, y habían tomado clases para ser concertista, o sea que ella dominaba eso, aparte de lo del teatro y todo, o sea que ella era una persona pero increíble como para admirarla, ¿no? Y querida, yo la he querido muchísimo a mi abuela, con su rectitud y su cosa. Y ya digo que ella de chica, pues yo era la chola, y conforme fui creciendo, ya, yo me apegué tanto a ella, que si ella movía, ella se ponía las manos así, ya yo sabía que quería un chal, que se usaba que tenía frío, que le había sentido. Iba corriendo, agarraba el chal, le decía Mamatina, que se le llamaba Mamatina, que era Ernestina, Mamatina. ¿Quiere el chal? Ay, sí, hija, sí, dámelo, que es el frío. Sí, ella sí, yo la tenía así, estudiada, vamos a decir, que le sabía lo que ella quería, no quería, y acudía a mí para decirme, tráeme una manzanillita. Sí, ya yo sabía cómo la quería, si la quería con más azúcar, menos. La nieta que más se apegó a ella, siendo que es a la nieta que más denigró de chica. Tan así que me convertí, que ella ya, vamos a decir, fui su nieta ya más grande, ¿no? Su nieta preferida. Vale. Y yo me lo gané a base de cariño y de atención y de todo. Entonces, cuando ella se fue a Chosica, ella recibía una plata de pago del Estado por ser la decana del Teatro Nacional y asignaba una cantidad de dinero, que ella me nombró a mí su tutora, con firma y todo, para que a mí se me sea entregado cada mes esa cantidad de dinero que le asignaban, y yo
tomaba el autobús y la cosa, iba hasta Chosica y se lo llevaba cada mes para que ella tuviera su dinero para el mes. Después Consuelo, que era la hermana que me seguía de 2 años menos, yo fui nombrada también tutora de ella para el colegio. Ya era tutora de la abuela y de la hermana. Con 17 años. Con 17 años. Ya. A mí igual me llamaban al colegio, del colegio María Auxiliadora, que quedaba en la avenida Brasil, un colegio para niños ya, vamos a decir, popó, que le llamamos así, de dinero, porque ella era la inteligente de las hermanas. A ella sí le daban los estudios requeridos en un buen colegio y todo, porque ella era así. Pero entonces tenemos que volver a lo de cuando te dio todo el dolor adentro, que no Sí. sabemos el nombre, de que me estás Sí, diciendo sí, de sí. que te dolía cuando te acostabas. Sí, y todo. Eso es cuando te Sí. están diciendo que tenías que ser enfermera. Sí, cuando tenía que Estudiar ser enfermería. enfermera o costurera. Ajá. Entonces me vino tanto el dolor, porque parece ser que si la persona no come, llega a esa enfermedad, ¿ya? Y estaba sumamente delgada. Yo soy de naturaleza toda la vida delgada, no he sido una persona así, pero entonces me dolía. Y mi abuela decidió, ella vivía entonces en Chosica, como estoy diciendo, pero cuando le avisaron que yo estaba en la cama y que no me podía levantar y que tenía dolor. Pero entonces todo lo que te da de no comer y todas esas cosas es por algo, porque Sí, te por están, eso. porque te están obligando a estudiar algo que tú no yo no sientes quería, que no quería. Entonces ella vino de Chosica a Lima y me acuerdo en mi cama que yo llegó un momento que no me podía ni levantar y me dice, vamos a ir al médico, te voy a llevar, así que levántate que vamos al médico. Me llevó a un médico alemán, ¿ya? Como se supone, pues cuando estoy en la consulta, él le dice a mi abuela, déjeme a mí que voy a pasar con ella, que quiero saber qué es lo que pasa. O sea, no la dejó entrar a la consulta a la abuela. Me acuerdo que él me dijo, siéntate ahí. Me senté. Él se sentó en otra silla frente a mí y me dice, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás así? Porque la enfermedad que tú tienes, la tiene el Papa, el presidente de Estados Unidos, que tienen tanto que resolver y que hacer, que les viene esa enfermedad. Pero tú, chiquilla, ¿qué puede darte que estás con esa enfermedad? Es que mi abuela quiere que yo estudie enfermería o de costurera. O costurera. Y yo no quiero porque no me gusta, le digo. Ah, hizo sí. Ay, yo voy a hablar con tu abuela. ¿Qué es lo que tú quieres estudiar? Yo quiero estudiar peluquería. Tú vas a estudiar peluquería. Así que yo no oí lo que le diría a mi abuela, pero ya comencé a saber de que yo podía estudiar lo que yo quería. Ya. Entonces para mí la vida cambió y eso resulta que en ese entonces habían derrocado, en memoria es, al presidente Prado, como que era, y de ahí que lo sacaron dicen en la noche en calzoncillos, lo metieron a un helicóptero y lo sacaron del país. Casi como a Maduro. Sí. Y pusieron a un militar, que le llamamos allá, los policías le llamamos cachaco, allá en Perú. Y dice que a dedo dijeron, tú vas a ser presidente. Era un hombre, que no era así un político ni nada. Y la esposa había tenido un puesto en el mercado de papas. O sea, quiere decir que son gente completamente sin estudios y cosas ni nada. Y eso fue en lo que nos pusieron. ¿Qué pasó? Que esa señora que había tenido su puesto de papas, se documentó que en Lima, en Perú, no existía una escuela de peluquería, vamos a decir, ¿ya?
no existía, porque ahí los dueños de peluquerías eran o francés, italiano, japonés, españoles, pero de cabeza que dijéramos que había una peluquería que el dueño era peruano y que lo llevaba, no existía. Todos eran manos de extranjeros. Entonces ella creó la escuela para peluquería y era gratuito y nos trajo los mejores profesores del mundo, porque trajo para estudios trajo de Inglaterra, trajo de Estados Unidos, trajo de Francia, bueno, así los profesores que nos trajeron. Ahí entré yo, que como lo que yo quería era estudiar eso, me pudieron inscribir ahí. ¿Qué pasaba? ¿Qué es lo único que ellos exigían? Que si tú al mes faltabas 3 veces, afuera. Quiere decir que no te interesaba y había el puesto para otro que sí le interese. Así que yo estaba feliz, porque de faltar no me interesaba faltar para nada. Y me saqué unas notas que tengo también los diplomas, que fueron 2 años de estudio, ¿ya? En todos los ramos de manicure, pedicure, la cara, los pelos, y yo me comencé a sacar de peluquería, de tintes y de esto y de cortes de pelo, me comencé también, me encantó. Aparte, bueno, también me gustaba mucho más el maquillaje y todo lo que era de cosmetología. Y esos fueron mis estudios, que tengo los 2 diplomas, buenas notas y todo, por supuesto, no falté nunca, me encantaba. Y ahí al lado de la escuela esa había una floristería que yo pasaba siempre a mirar las flores, qué bonitas las rosas, todos los adornos que hacían. Entonces hice mis estudios ahí. Yo recuerdo en ese entonces, cuando ya era, eso fue a los jovencita, después ya hice, cuando uno termina de estudiar tiene que hacer en posgrado. No, en maestría. Como maestría en otras peluquerías, y fui a la peluquería de Codina, eran españoles, que conocía a mi prima Elsa, que iba a esa peluquería, y ahí trabajé. Después fui a un italiano, pastor, como que se apellidaba, ¿no? Así hacía uno para comprobar que uno había estudiado, que sabía, que tenía, que todo. Así que fue una época muy bonita, muy bonita. Y en esos años, cuando yo tenía como 16 años, que estaba en Chosica, había ya un hotel, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero era un bonito hotel y de todo. Entonces vino mi prima Elsa, que es la hija de la tía Pepita, que vino con 2 amigas, señoritas, y a ella me llevan 6 años, algo así. Yo tenía en eso entonces 17, 18, pues 24. De ellas tenía ya 24. Entonces le pidieron permiso a mi abuela, a Martina, déjela ir con nosotros que vamos a la piscina. Entonces ella dijo no, porque las jovencitas no pueden ir con las más mayorcitas, vamos a decir y todo. Pero le rogaron, no, que nada más que va a la piscina y de ahí ya nos venimos y no sé qué. La cosa es que me dejó ir con ellas. Y en la piscina conocí, ellas conocieron a su vez, eran 3 amigos, ya, españoles que estaban en la piscina, y era Lucha, Elcita y yo, que fuimos a la piscina. Y eran 3 muchachos, y entonces cada uno se nos pegó a cada uno, pero yo, que era chiquilla, se me pegó el Agustín. Y ahí lo conocí, que me pareció el más guapo de todo el mundo, y me enamoré. Así que el haber ido con las mayores me salió eso. Por supuesto que mi abuela ni se enteró ni nada, pero ya como Lucha, que vivía en Lima, que era amiga de mi hermana Margarita también y de todo, los invitó a su casa a almorzar, y a mí me dijo, Teresa, ven también, que viene Agustín.
Así que de ahí comenzó la amistad con el tal Agustín. Y me enamoré muy chiquilla, pues bien. Así que así conocí yo al Agustín. Ese ha sido el amor de toda mi vida. Y bueno, así es la vida, ¿no? Entonces ya pasamos al capítulo de el que mi tía Pepita, que es la hija, una de las hijas de mi abuela, me vio una vez en la puerta de la casa ahí en Nápoles, como que ella había venido a las 6:30 a la casa, y me vio que estaba en la puerta con el Agustín. Entonces le dijo a mi abuela que yo andaba con un muchacho, que cómo era eso, siendo que él me llevaba a mí 10 años. Así que si yo tenía 18, él tenía 28. Así que comenzaron que quién era ese, que no sé qué, que no sé cuál, todo el problema. Era un problema. Entonces siguió pasando el tiempo. En realidad él no vivía en Lima, él trabajaba para una hidroeléctrica, había tenido un contrato desde España y los habían traído ahí. Él tenía un contrato de 3 años, él se iba en 3 años. Mi abuela quiso hablar con él allá en Chosica. Al final él fue y le dijo: ¿usted se piensa casar con mi nieta? Le dijo: no, yo voy a regresar a España, tengo a mi mamá, no puedo quedarme por aquí y todas esas cosas. Entonces me prohibieron terminantemente volverlo a ver. Por supuesto que nos seguimos viendo, pero era esporádicamente, porque él, como digo, él vivía por allá. Entonces no es que venía siempre a Lima. Cuando venía íbamos al cine, íbamos a tomar el lonche, y para mí era muy bonito todo eso. Pero la tía Pepita se empecinó, ya pasarían 2, 3 años y nos volvió a ver. Entonces, digo yo, porque todo eso fue sin yo darme cuenta, le metió a la cabeza a mi abuela que yo me tenía que ir a donde la tía Carlota, que estaba en Venezuela, y que si ese muchacho se iba a ir y yo estaba enamorada de él, cuando él se fuera, para mí iba a ser muy doloroso. Entonces preferían que yo me fuera más bien a Venezuela, donde la tía, así no me enteraba ni cuándo se iba. Ellos decidieron así. El mismo dolor. Así que ahí, bueno, pues, para mí, todo. Yo irme a Venezuela, chiquilla, imagínense, uno no sabía más que de Lima, Perú. Jamás tuve ambición de ir a ninguna parte de viaje ni de nada. En esos años no era como ahora, que sabes que vas a viajar o algo y te ilusionas, no, nada. Así que decidieron eso. Yo estaba trabajando en ese entonces, porque como era peluquera, vamos a decir, haciéndole un día las manos a una señora que era cubana, pero ya una señora, vamos a decir, bien elegante y todo, porque en esos años para ir a la peluquería tenía que tener dinero. Estoy haciendo la manicure y ella me agarró mucho cariño por mi atención, por mi manera de ser. Todo eso se lo transmití. Entonces ella me dijo: Teresa, ¿tú no quisieras trabajar en la compañía que tiene mi hijo, que es de peluquería también y todo? Yo no sabía, no podía saber lo que ella me estaba diciendo en el sentido de trabajar. Le digo: pero es que yo lo que sé hacer esto. Sí, eso mismo vas a hacer, pero va a ser diferente. Me dijo: vas a ganar mucho más y todo. Ah, bueno, ahí sí yo entendía. Si iba a ganar algo más, eso sí lo entendía. Así que ella concertó una cita en la firma que se llamaba Helen Curtis. Ya. Entonces me fui allá y enseguida me contrataron, porque yo iba a ser promotora de ventas de los productos de peluquería. Así que imagínese usted el cambio que me dio de estar en una peluquería a estar en una compañía. Ya era otra categoría, otra cosa, otra esto, pero yo encajé muy bien. Y como yo
no tenía en sí el estudio, vamos a decir, de hacer Contaduría. de hacer sumas, restas y de esto y dividir y ni nada de esas cosas, porque era muy, muy baja mi Educación. educación en ese sentido. Yo era la promotora y tenía un señor a mi lado, que se llamaba Moncloa, algo así, pero era una maravilla, un señor muy amable, muy delicado, muy, muy educado, que yo hacía la venta, pongamos, al cliente que me venía y él hacía las cuentas. Porque normalmente la persona que vende hace las cuentas y pasa el esto. No, yo tenía de lo que yo valía para las ventas. Era nato en mí, era para mí un juego, para mí me encantaba. Pongamos, voy a poner un ejemplo, venía un señor japonés que era dueño o iba a poner una peluquería. Yo tenía que decir, ¿cuántos sillones tiene? Según los sillones que tienes, es el tamaño de la peluquería o lo que se va a mover. Si tienes 2 sillones, aquí tienes 5 sillones. Entonces yo le decía, si usted tiene, pongamos un ejemplo, 2 sillones, va a ser usted, me ponía enseguida, la permanente al frío, que se hacía, en ese entonces existía la permanente al frío, que es poner tubitos, después se ponía el líquido, y ese mismo líquido es el que enroscaba, vamos a decir, el pelo. Tiene que tener tantos secadores, o sea, yo sabía todo lo que una persona necesitaba, tantos ganchos, esto, lo otro, todo. Yo hacía todo eso y la persona pues me decía que sí, que no, bueno, y ya ese papel lo pasaba a mi secretario, vamos a decir. Él ya hacía todas las cuentas, cuánto era todo, se le presentaba, lo aceptaba y ya se pagaba. Y lo sabía hacer, pero para mí era normalísimo. Me trajeron una señora mexicana cuando salió la permanente en frío para que me enseñara cómo era el proceso de la permanente. Era la primera vez que venía algo, o sea, que existió la permanente en frío, porque el pelo normalmente del peruano es liso, no rizado. Entonces se supone, pues nada, todo el mundo lo quiere tener rizadito, menos rizado, más rizado, como sea. Entonces ella me enseñó a mí y yo tenía después un gran salón, igual como con 8, 10, 15, 20 personas, dueños de peluquería, para enseñarles yo a hacerla. Y yo eso lo he sabido hacer. Era nato en mí. O sea, la amabilidad, el sentir que esa persona tiene que aprender, el ser gentil y todo. Y después de ahí, por supuesto, venían las ventas, pero así, claro, como nada. Así que yo en la compañía era muy querida, muy considerada, muy bien pagada, y todo bien, y todo iba en rieles. Hasta que se le ocurre a mi tía meterle en la cabeza a mi abuela que me manden a Venezuela. Imagínate. Cuando yo le dije a ese dueño de la compañía que yo los iba a dejar porque me iba... Pero él me miró y dijo, pero Teresa, si tú tienes aquí una oportunidad, tú cada vez vas a ganar más. Mira lo que significas para la compañía y de todo. Es que mi tía, mi abuela quieren mandarme. Yo, por supuesto, acongojada y no sabía cómo explicar, pero decir, tengo que obedecer. Me quieren mandar para allá y me tengo que ir. Lo único que respiró el dueño allá del sitio. Bueno, Teresa me dijo, mira, yo he tenido una convención en Estados Unidos hace un mes, pongamos, y conocí al dueño de Helen Curtis de Venezuela. Y no me cabe más en la cabeza que escribir una carta de recomendación de tu persona, porque tú vales muchísimo. Bueno, y te recomiendo allá. Y entonces, bueno, ya, me hizo la carta ahí, me la cerró y me dijo, Tela, tú si necesitas trabajar allá, te vas para allá y ellos te van a contratar. Bueno, yo lo recibí así como que, bueno, lo voy a recibir.
Claro, estás triste porque te están mandando a otro Sí, país, separándote de Agustín, sí, separándote de tu trabajo que ya y tienes. de la familia, mis de la hermanos, familia. mi casa, mis costumbres, Claro. todo lo que significa ser de un país, ¿no? A mandarme a otro lado. Así que para mí hoy todo era así. Bueno. Y entonces ese fue mi debut de mi gran profesión, a la cual he disfrutado tanto, he querido tanto, he cuidado tanto, y todas las personas que me han tratado durante todos los años, que fueron 800 años que he trabajado, que ya sacaré la cuenta, me han querido, no han sabido dónde ponerme. Cada cliente ha sido muy especial, de todas las estatus estatus sociales, que le doy gracias a que luché y tuve mi profesión que yo quería. Sí. Bueno, aquí vamos a parar para seguir en el próximo podcast. Ya van 55 minutos. ¡Wow! Como si nada. Como si nada. Entonces esperamos que le haya gustado esta parte. Nos vemos en la próxima. Es impactante pensar cómo un momento de segundos, cómo cruzar un umbral durante un terremoto, define el instinto de supervivencia de toda una vida. Me quedo con la valentía de mi abuela para decir no a lo impuesto y defender su vocación como peluquera frente a las monjas y su propia familia. Pero la libertad tuvo un precio. En el próximo episodio veremos cómo ese éxito temprano en Perú se ve interrumpido por un viaje forzado. A los 18 años aproximadamente, Teresa es enviada a Venezuela para alejarla de su primer amor, enfrentándose a la rigidez de su tía Carlota y a la soledad de un país desconocido. ¿Cómo logró convertir ese exilio en el inicio de su imperio? Los espero el próximo jueves en Teresa sin permiso de nadie. Soy Patricia y esto es Infinity Hughes. Besitos.